No se iba a quedar uno. ¿Cómo? ¿Qué aquí. pasó? Sí. No. Muy buenos días. Buenos días a todos a nombre de Legal Global Consulting. Gracias a los participantes que están tomando el tiempo para ver nuestra plática. Es en directo. ¿Qué me dices, José? Hazme una seña. Muy buenos días a todos. A nombre de Legal Global Consulting les damos la bienvenida. Gracias por su interés en esta plática. Legal Global Consulting le da la bienvenida a la plática Criterios Fiscales del Notario en el cálculo de impuestos sobre la renta de personas físicas. Legal Global Consulting le ofrece servicios de pólizas de arrendamiento, garantizamos el pago de rentas, servicios y daños. Ofrecemos también nuestros servicios de créditos inmobiliarios. Tenemos convenios con todos los bancos. Asimismo, ofrecemos el cálculo de impuestos sobre la renta en la venta de inmuebles y podemos ayudarles a que obtengan un ahorro sustancial dentro del marco legal, por supuesto, y optimizando el pago de impuestos sobre la renta. Estamos por iniciar el curso al que los invitamos de criterios fiscales del notario en el cálculo de impuestos sobre la renta de personas físicas, impartido por la maestra Rebeca Godínez, de quien voy a presentar, y voy a ser breve aquí con su currículum. Es licenciada en Sistemas Computacionales y Administrativos, egresada del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una maestría en Derecho Fiscal de la Universidad del Valle de México. Es socia de Legal Global Consulting e Inteligencia Legal Fiscal e Inmobiliaria. Autora del software fiscal ISRMEN, que es el que calcula los impuestos inmobiliarios federales y estatales. Asesora fiscal de Century 21 México. Asesora fiscal de RE/MAX México. Asesora fiscal de Realty World México. Asesora fiscal de AMPI Metropolitano del Estado de México AC. Tiene experiencia en el ramo notarial y fiscal inmobiliario por 28 años. Es expositora de temas fiscales inmobiliarios en toda la República y es coautora del tema de impuestos inmobiliarios del libro El negocio de los bienes raíces en México, Editorial Educación Company. Exmiembro de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense. Bueno, los dejo en manos de la licenciada Rebeca y muchas gracias por su interés en esta plática. Bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros y creo que el interés de todo profesional inmobiliario en estos temas pues es muy importante en estos días. Tenemos que ponernos al tanto porque ustedes se van a dar cuenta a lo largo que vayamos viendo este tema de que si no nos ponemos las antenas y estamos al pendiente de los criterios que los notarios toman en cuanto a cómo se aplican las partidas deducibles para calcular el impuesto sobre la renta, pues se pueden perjudicar más bien los intereses económicos del vendedor. Entonces, bueno, ese es el objetivo de este curso, que tengamos un panorama de qué factores intervienen para calcular el impuesto sobre la renta y de qué manera se puede obtener mayor beneficio económico para el vendedor. Entonces vamos a iniciar con nuestra plática. Aquí les voy a pedir a mis asesores que me ayuden a cargar la presentación. No. Presentación con diapositivas. Desde el principio. Pero yo no voy a ver las preguntas. ¿Ustedes me dicen? Ok. Bueno, la dinámica para este curso es conforme vayamos viendo el tema, ustedes ahí en la parte del chat de su pantalla, si me pueden ir planteando sus preguntas, yo las voy a leer en voz alta para que todos participemos y las voy a ir contestando también en voz alta para que esto se vuelva más enriquecedor. Ok, vamos a iniciar. Primero que nada, pues sabemos que dentro de una operación de compraventa, pues tenemos dos integrantes, uno que es el vendedor y otro que es el comprador. El vendedor es el que está sujeto al pago del impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles. Es el único impuesto que el vendedor va a pagar, ningún otro impuesto va a pagar. ¿Quién es el que causa el impuesto sobre la renta? Pues
todas las personas físicas y las personas morales, tanto nacionales y extranjeras, que vendan un inmueble. Por el simple hecho de vender un inmueble, se va a causar el impuesto sobre la renta. Nadie se escapa. ¿Qué es lo que va a gravar el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles? Muchas veces llegan y nos preguntan, oiga, ¿cómo cuánto más o menos se va a pagar de impuestos sobre la renta? Y nosotros decimos, bueno, pues creo que como el 35% del precio de venta. Cuidado con este tipo de respuestas, son un poquito irresponsables y vamos a ver por qué. Empezando porque el impuesto sobre la renta lo que grava no es el precio de venta ni el ingreso, lo que grava, como su nombre lo indica, son las utilidades. Al precio le quito los deducibles que la ley nos permite, nos va a dar una utilidad y sobre esa utilidad vamos a causar el impuesto sobre la renta. Entonces, ya de entrada, los deducibles pueden ser tan altos y hasta mayor que el precio de venta y hasta pérdida puede tener y nosotros ya estamos diciendo que va a causar el 35% del precio de venta. Con eso podemos ocasionar que el vendedor se espante y diga, mejor ya no vendo porque es demasiado excesivo el impuesto que tengo que pagar. Ok, ya dijimos, entonces el impuesto sobre la renta lo que grava son las utilidades y la tarifa sobre esa utilidad es del 1.92 al 35% y lo va a gravar tanto nacionales como extranjeros. A quien se le va a aplicar la tarifa del 1.92 al 35%, pues es a los residentes en México. Los residentes en el extranjero graban del 35% sobre la utilidad o el 25% sin deducción alguna, ahí sí, sobre el precio de venta. Se hacen los dos cálculos y el que resulte menor es el que el notario va a retener. Ahora, hay que entender el concepto de qué es residente en el extranjero. Yo puedo ser mexicano, pero vivo en el extranjero, entonces se me va a considerar como residente en el extranjero y el cálculo se me hará de esta manera. Si yo soy americana, pero vivo en México, se me va a considerar como residente en México, obviamente lo voy a tener que comprobar, y me pueden calcular el impuesto como todo residente en México, y la tarifa será del 1.92 al 35%. Esto es muy importante considerarlo. Ok, ¿qué documentación debe solicitarle el vendedor al notario después de firmar su escritura de compraventa? Nosotros llegamos, firmamos y ya, qué bueno, todo el mundo firmó, cobramos nuestra comisión y adiós. No, si realmente somos profesionales inmobiliarios, tenemos que prever esta situación. No nos podemos salir de una firma de escritura si no vemos que a nuestro vendedor le dan una copia simple de su compraventa, de la que acaba de firmar, porque por la ley de lavado de dinero, tenemos que demostrar de dónde proviene el dinero que nosotros estamos depositando en el banco. Perdón, me están pidiendo aquí que hagamos una pausa pequeña por un problema técnico que se está presentando. Un momentito, 3 segunditos. Se vendió positivo. La tasa estaría de 30 segundos. ¿No muestra el método? Presentación con dispositivo. Que son 30 segundos de... No es esta línea. No es presentación con dispositivo. Es que eso solamente es la imagen. Tienes que ponerla. ¿Te acuerdas que cuando vas a proyectar, te pones la pantalla? ¿Compartir pantalla? Sí, perdón un momentito, una disculpa. Es que surgió aquí un problema técnico y es con la finalidad de que podamos ver sus preguntas al momento en que nos las hagan, porque no nos estaba mandando la imagen la computadora. Poner que el micrófono no se... Ya. Ya.
Pero no le puede cambiar la disposición. Pues me volví a poner la diapositiva. Desde el inicio. Es que esa es la pura imagen que me foto. Creo que Yo mejor la dejamos así. No, porque mejor se ve ella. Es lo que te decía. Aquí tiene un poco de que ya no se ve ella. Y ustedes me pasan las preguntas, ¿sí? Ya te ves tú. Y la imagen. Ahorita te pongo de... ¿Dónde está la USB? Ya nada más unos segunditos más. Se la llevaron. Ponme mi presentación. No me importa, ponme mi presentación. Ya nada más nos falta cargar la presentación. En un momento ya estamos con ustedes. Cárguenme mi presentación. Mira, lo pasamos aquí. ¿Ya se está viendo? Sí, sí. Es más fácil. Me falta que esto. ¿Pero ellos están viendo la presentación? No, yo quiero que ellos se vean, no quiero que me vean a mí. es que no se está viendo cuando cambia. Sí, es que nos falta más tarde. Pónganme mi presentación. Pon la presentación. La primera cámara. Un momento, por favor. ¿En qué punto iba? Ok. No, así. Es la que me sale. Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Ya veo mi presentación? Ok. Bueno, espero que sí todos están viendo la presentación. Pero no están viendo esto. No están viendo PowerPoint. Ya estábamos bien, hombre. Bueno. Ok, una disculpa, creo que no podemos arreglar para tener una mejor presentación, pero bueno, esperemos que no haya problema viéndolo de esta manera. Ok, entonces teníamos nuestra declaración del pago del impuesto sobre la renta, que hay que pedírsela también al notario, además de la escritura simple. Esta declaración del pago del impuesto sobre la renta se tendrá que pedir 15 días después de que se firme la escritura. Entonces, avisarle al cliente, como son declaraciones electrónicas, el notario nos puede mandar la declaración vía mail sin tener la necesidad de ir a recogerla a la notaría, porque son declaraciones electrónicas. Lo que lo va a validar es precisamente la de los códigos que manda el SAT en la declaración. Ahí se va a ver que ya está presentada, que ya está pagada y que ya hemos cumplido con esa obligación. Entonces, muy importante pedir la copia simple, la declaración del pago provisional del impuesto sobre la renta, que se va a llevar a cabo 15 días después de la firma de la escritura, sin lugar a duda. Si ya no se pagó, entonces si hay algo extraño, y ver y estar encima del notario a ver por qué no me manda mi declaración. Que luego, por esa razón, no se concreta la inscripción en registro público de la propiedad porque no se pagan los impuestos en tiempo. Ok, en el caso de que esta compraventa o este inmueble exente, tenemos que pedirle al notario también el comprobante del aviso de exención que envía al SAT. Este aviso siempre lo da el notario, y además tenemos que comentarle al vendedor que si la operación rebasó los 500,000 pesos y estuvo exento, tiene la obligación de presentar una declaración informativa en el mes de abril del siguiente año, que es su declaración anual, para poder dar aviso de que exentó. Si no presentamos esta declaración informativa, entonces se puede perder el derecho
se puede perder el derecho de la exención. Entonces, muy importante no dejar de presentar esta declaración si se exentó. Si no, vamos a tener el problema, además de que el SAT requiere el impuesto sobre la renta al 100% y de pasadita nos cobren recargos y actualización. A partir de la reforma fiscal de este año, nosotros, salió en la reforma que el notario tiene que entregarle forzosamente al vendedor una factura complemento, que así se llama, por la retención del impuesto sobre la renta. Esta factura complemento a mí se me hace muy interesante y muy importante, no tanto porque tengamos algún problema si el notario no lo da, pero se me hace interesante, importante exigírsela al notario, porque va a ser una protección para el vendedor, porque la característica de esta factura complemento es que cuando se genera, como es una factura electrónica, se va al SAT, el SAT lo graba en sus bases de datos y entonces el SAT va a saber que ese día el notario retuvo el impuesto sobre la renta y tiene 15 días para enterar el pago. Si en 15 días no entera el pago, seguramente el notario estará recibiendo un requerimiento del SAT de por qué no ha pagado en su momento ese impuesto. Entonces, esto es una protección completa para nuestro vendedor. Entonces, es muy importante pedir copia simple, la declaración del pago del impuesto sobre la renta 15 días después y la factura complemento de la retención del impuesto sobre la renta y darle aviso al vendedor de que tendrá que presentar una declaración anual en el caso de haber exentado, en donde informe que exentó si su operación fue mayor a 500,000 pesos. En el caso de que no haya exentado, esta declaración que le estamos solicitando 15 días después al notario, va a ser muy importante también a la hora que presentemos nuestra declaración anual, porque la venta del inmueble, esa utilidad se va a acumular a la utilidad de mis otros ingresos, se va a calcular un impuesto anual completo y ahí voy a disminuir lo que el notario me retuvo. Si no tengo esta declaración, no voy a poder deducir el pago provisional que el notario me retuvo. Muy importante. Muy bien. Ya quedamos que este es el único impuesto que va a pagar el vendedor. En el caso del comprador, tenemos varios impuestos, los federales, los estatales y los municipales. En el caso de los federales, tenemos lo que conocemos como impuesto sobre la renta por adquisición de inmuebles. ¿Cuál es este impuesto sobre la renta? ¿A poco el comprador paga impuesto sobre la renta? Pues, ¿cuál es este impuesto? Sabemos que el impuesto sobre la renta, ya dijimos, que se grava sobre las utilidades. Luego, entonces, si un comprador compra barato, entonces está teniendo una utilidad. ¿Y qué tan barato está comprando? Si yo tengo un avalúo y el avalúo está por arriba en más de un 10% a mi precio de venta, entonces se va a causar este impuesto y va a gravar un 20% sin deducción alguna sobre esa diferencia. Entonces, muy importante a la hora que nosotros estamos abriendo nuestro expediente, comparar nuestro estudio de valor con el valor catastral y ver si este valor catastral está por arriba de mi estudio de valor. Si sí está por arriba, seguramente el avalúo, porque es muy difícil que los avalúos salgan abajo de los valores catastrales, si sí está por arriba, entonces seguramente cuando se escriture, el comprador va a tener que pagar este impuesto, que ya dijimos es el 20% sin deducción alguna sobre la diferencia entre el avalúo y el precio de venta. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claros. Al avalúo, tenemos un avalúo o un valor catastral de un inmueble que más o menos está en 1,300,000. ¿Por qué pongo valor catastral o avalúo? Por fin, ¿contra qué vamos a comparar? ¿Avalúo o valor catastral? La ley habla, y es muy clara, que lo que se tiene que comparar es el valor de avalúo contra el precio de venta, pero resulta que hay estados donde no es obligatorio tramitar el avalúo. Entonces, como caemos en esta situación en algunos estados, ya la ley tomó precauciones
y nos menciona, si en tu estado no es obligatorio tramitar un avalúo, podemos considerar como valor de avalúo el valor catastral, solamente en esos casos. Si tenemos por cualquier razón, porque a lo mejor la operación se llevó a cabo con un crédito y estamos hablando del Estado de México, por ejemplo, en donde no es obligatorio tramitar un avalúo, pero por ser crédito sí se tramitó el avalúo, ahí sí vamos a considerar el valor de avalúo contra el precio de venta, no el valor catastral. Solamente que no mencione en mi escritura que se tramitó avalúo, entonces sí es cuando voy a considerar mi valor catastral. Entonces, bueno, en este ejemplo tenemos un valor de avalúo, valor catastral de 1,300,000. Mi precio de venta es de 1,000,000 de pesos, entonces hay una diferencia de 300,000 pesos. Si se fijan, si yo le saco el 10% a ese 1,000,000 de pesos, son 100,000 pesos. Si yo comparo 300,000 pesos contra 100,000 pesos, pues tenemos que es mucho más alta la diferencia y estamos rebasando, esta diferencia está rebasando el 10% del 1,000,000 de pesos. Estos 300,000 pesos van a causar 60,000 pesos de impuesto sobre la renta por adquisición. ¿Qué debe solicitar el comprador al notario? Bueno, así como el vendedor solicitó todos estos documentos que ya vimos a la hora de la escritura, el comprador a la hora que le entreguen su escritura de compraventa y inscrita en registro público, es muy importante que verifique que el pago de este impuesto, venga en la declaración, en su escritura, hasta la parte de atrás donde vienen los anexos, que sí venga incluido, porque si no, no voy a poder deducir este impuesto a la hora que él venda del pago del impuesto sobre la renta. Este impuesto es deducible, entonces el día de mañana que vende y que no exente, puede recuperar este dinero. Ok, otro impuesto federal es el impuesto al valor agregado, que no siempre se causa, nada más se causa en construcciones, no terrenos, construcciones que no estén destinadas a casa habitación, por ejemplo, una bodega, un local comercial, una oficina, dependiendo del precio de venta de estas construcciones, se calculará el 16%. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un edificio en donde el piso de abajo son locales y arriba es un departamento? Solamente el precio que corresponda a los locales comerciales es lo que va a generar el IVA. El departamento está exento. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una bodega que cuesta 6 millones de pesos. El valor del terreno es de 2 millones de pesos según el avalúo. Eso va a estar exento. Y la construcción vale 4 millones de pesos de esa bodega. Los 4 millones es lo único que va a causar el IVA, que es el 16%, y eso nos da 640,000 pesos de impuesto al valor agregado que el comprador tendrá que pagar y el notario se lo va a retener. Ojo aquí, porque luego hay notarios que me calculan el IVA sobre los 6 millones y no es sobre los 6 millones, es sobre los 4 millones. Terreno y casa habitación, recordemos, están exentos. También, muy importante, que a la hora que le entreguen al comprador su escritura, verifique que el pago de este impuesto, o sea, la declaración que hizo el notario, venga como anexo en la parte trasera de su escritura, porque el día de mañana va a poder deducir este impuesto de su impuesto sobre la renta cuando venda la propiedad. Ok, esos son los dos únicos impuestos sobre la renta. A ver, un momento, porque aquí me están pasando un aviso. Ok. Como no pudimos corregir lo de que yo vea aquí en mi pantalla las preguntas que ustedes están mandando, pero ya tenemos a un técnico nuestro que está supervisando esa parte, entonces ustedes escriban sus preguntas en el chat y me va a estar pasando las preguntas a mí para que yo las pueda leer y con mucho gusto las podamos ir contestando. Bueno, muy bien. Una disculpa con esta falla técnica, pero bueno, ya saben que las computadoras no tienen palabra de honor. Entonces, ok, en el caso de los impuestos estatales, tenemos lo que se conoce como impuesto sobre adquisición de inmuebles o traslado de dominio, que es más conocido como traslado de dominio.
Aquí es estatal, ¿y cuál es la diferencia de los federales? Que el federal es igualito, las mismas tarifas, las mismas reglas en toda la República Mexicana. El estatal, cada estado tiene su propia reglamentación, sus propias tarifas. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del Distrito Federal, el traslado de dominio es una tarifa progresiva y la más alta es de 4.565 más una cuota fija. Y en el Estado de México es 1.8 más una cuota fija. Este porcentaje lo vamos a sacar sobre el valor más alto entre precio, avalúo o valor catastral. Entonces, dependiendo del valor más alto entre estos tres valores que tiene la propiedad, se calculará este impuesto con estas tarifas. Entonces, si se fijan, el Estado de México es casi el 50% con respecto al Distrito Federal. El DF, pues, es uno de los estados más caros en este tipo de impuestos. Entonces, bueno, si queremos saber cuál es el de mi estado, tendré que consultar el código financiero, irme a la sección de venta de inmuebles o impuestos sobre adquisición de inmuebles o traslado de dominio, que así también se llama, y ver cuál es la tarifa que nos esté marcando en su código financiero. Otro derecho que también el notario retiene al comprador, pues son los derechos por inscripción en el registro público de la propiedad. Aquí también cada estado tendrá su propia tarifa. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal y en el Estado de México, ya están casi muy homologados hasta este año, porque el año pasado, al revés, era más alto el del Estado de México que el del Distrito Federal. La tarifa más alta ahorita andan como en 14, 15 mil pesos en tanto Distrito Federal como Estado de México. Ok, entonces ya vimos cuáles son los impuestos que causa el vendedor y cuáles son los impuestos que causa el comprador. Ahora sí vamos a entrar propiamente al tema del impuesto sobre la renta. Tenemos, vamos a empezar con este artículo 93, fracción 19, inciso A, que por cierto se los recomiendo que se lo aprendan de memoria, anótenlo, sí, porque les va a servir de fundamento, porque sobre este artículo hay mucho criterio en los notarios. Y ahorita vamos a ver por qué. Este artículo nos habla de la exención de casa-habitación. ¿Cuándo podemos exentar al 100% a la hora que vendemos nuestra casa? Bueno, la ley nos dice que solamente vamos a poder exentar hasta el 100% cuando vendemos una propiedad que no rebase, que su precio de venta no rebase los 700,000 UDIs. Ya sabemos que la UDI cambia todos los días. Tendremos que entrar a la página del SAT o poner en Google valor de la UDI al día de hoy y van a aparecer muchas páginas en las que podemos consultarlo. Yo les recomiendo la del SAT. Tomamos el valor del día de hoy de la UDI, lo multiplicamos por 700,000 y eso hasta el día de anterior, cuando hice esta presentación, andaba en 3,790,472. Este es el límite que puede exentar mi casa habitación. Y ojo, es por contribuyente, no por inmueble. Este límite, si yo estoy casada por sociedad conyugal, la ley nos dice que cada contribuyente puede aplicar este límite. Entonces, si estamos casados por sociedad conyugal y somos dueños del inmueble, pues el esposo puede exentar hasta 3,790,000 y la esposa también. Entonces ya estamos hablando de 1,400,000 UDIs de límite de exención. Entonces es muy importante considerar estos límites porque hay notarios que sí me piden que si quieren aplicar este derecho o este límite por inmueble, y aunque haya 1, 2, 3 copropietarios, no me quiere considerar el derecho de los demás copropietarios y nada más exenta a uno. No, si me están diciendo que cuando les paso las preguntas, conforme vayan llegando me las van pasando, por favor. Ok. A criterio del notario, tendremos que verificar cuál es, según el artículo 155 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, cuántos recibos me van a pedir. Ahorita vamos a ver qué documentos son con los que puedo comprobar que es mi casa habitación, pero dependiendo del criterio del notario, habrá quien me pida un solo recibo, habrá quien me pida 6 recibos, habrá quien me pida 24 y hasta 5 años de recibos. La verdad es que el de 24 meses o 5 años de recibos ya está fuera de la ley, ya no tiene ningún fundamento legal para solicitarme esa documentación. Quien me pide, y les voy a decir por qué, hasta el 2002, la ley nos decía
la ley del impuesto a la renta decía que tenía que comprobar que era mi casa habitación, y yo tenía que comprobar que la había habitado los 2 últimos años. Por eso hay notarios que me siguen pidiendo 24 meses, pero eso se derogó desde el 2002, eso ya no existe desde el 2002. Del 2002 al 2013, la ley decía, si tu inmueble vale más de 1,5 millones de UDIs, que ya estamos hablando de inmuebles de mayores de 7,5 millones de pesos, entonces sí me tienes que comprobar que la habitaste los últimos 5 años. Si no, con un solo recibo era más que suficiente. Eso fue hasta 2013. Con la reforma fiscal que empezó en 2014 hasta la fecha, eso ya también se derogó y ya no pide tiempo. Entonces ya tal cual está redactada la ley, con un solo recibo es más que suficiente. Entonces, hay notarios que con la pura credencial del IFE o con un recibo de luz o un recibo de teléfono o un estado de cuenta de bancos o casas comerciales me exentan. Pero hay notarios que dicen, ok, eso dice la ley del impuesto sobre la renta, pero como yo soy deudor solidario y responsable solidario del cálculo y de la retención del impuesto, resulta que el Código Civil dice que para que sea considerada mi casa habitación como tal, la debe haber habitado por lo menos los últimos 6 meses. Entonces yo sí te pido 6 recibos. Pero ya, la verdad es que, ¿qué tiene que ver el Código Civil con la ley del impuesto sobre la renta? No tiene nada que ver uno con otro. Pero bueno, al final de cuentas el notario tiene un fundamento legal y pues sí nos podrá exigir los 6 meses. Pero ya el que me pida más de 6 meses, ya está fuera de la ley. Por eso apréndanse de memoria el artículo 92, fracción 19, inciso A, y de la ley del impuesto sobre la renta, y el artículo 155 del reglamento, para que cuando les salgan con estos criterios, ustedes les mencionen de estos artículos y le digan, a ver, este es mi fundamento de legal, de por qué me tiene que pedir, de hecho, un solo recibo. Ah, no, es que el Código Civil, ah, bueno, entonces sí le acepto los 6 recibos. Pero ya más, fundamenteme de dónde, por qué me está pidiendo 2 años o 5 años, ¿no? Porque si no, mejor nos cambiamos de notario. Ok. El artículo 155 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que vamos a analizar lo que es lo que nos dice. Dice que para poder comprobar que es mi casa habitación al notario, lo puedo hacer, como dijimos, con mi credencial de lector expedida por el INE a nombre del contribuyente que vende el inmueble coincidiendo con el domicilio. Ok. Y bueno, aquí me están preguntando si podemos compartir la presentación de PowerPoint con las redes sociales y por correo. Más bien va a ser por correo. Si ustedes nos solicitan para que no estén anotando, sí nos mandan por mail, a nuestro mail, la solicitud de que les enviemos nuestra presentación, con mucho gusto se las enviamos. El mail, bueno, al final, ahorita se los digo, pero ahorita que aparezca nuestro mail en el chat, ahí les va a aparecer, se los digo, es infi@hotmail.com o infi@lgc.com.mx. Cualquiera de esos 2 mails, con mucho gusto, pero al final se los ponemos. Ok, entonces la credencial de lector, aquí vamos a tener otro criterio, porque hay notarios que si llego con mi credencial del IFE, que no está vencida, como el del IFE y no del INE, no me la quieren aceptar y entonces no me quieren aceptar, fíjense nada más. Entonces, si eso sucede, ustedes pueden llegar con el decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue publicado el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial, en donde su artículo 8 transitorio dice: se mantendrán como válidas las credenciales del IFE hasta que concluya el periodo de 10 años para que fueron emitidas, por lo que no será necesario que la ciudadanía las sustituya. ¿Ok? Entonces, con este fundamento legal, ustedes pueden llegar con el notario y decirle: a ver, notario, no me quieres aceptar que mi credencial es, porque es del IFE, no me quieres exentar, pues aquí te traigo este fundamento legal de por qué todo lo que sea del IFE ya se considera también como el INE. Por el mismo gobierno nos está permitiendo no renovar nuestras credenciales hasta que realmente estén vencidas. Entonces ahí, mucho ojo. Ok.
Otros documentos para poder exentar, recuerden, es O, no I. Puede ser con la credencial del IFE o INE o cualquiera de estos documentos. No es obligatorio presentar todos, es uno u otro. Entonces, puede ser también con los comprobantes de pago por energía eléctrica y teléfono fijo. Aquí hubo un cambio en el reglamento en el mes de octubre del año pasado. Antes decía estados de cuenta de energía eléctrica y teléfono fijo. Ahora dice comprobantes de pago. Entonces, si yo llego con el notario y le muestro un estado de cuenta de la energía eléctrica, no me lo va a aceptar. Necesito ir a la Comisión Federal una vez que haya realizado el pago y pedirle mi factura. Eso es un comprobante de pago, las facturas. Entonces, ahora el notario me va a pedir la factura por el pago de energía eléctrica. Debe tener mi registro federal de contribuyentes y el domicilio del inmueble para que me lo pueda considerar el notario. Aquí me van a decir, bueno, y si es una ama de casa, no tiene registro federal de contribuyentes, ¿cómo me van a sacar mi factura? Aquí es importante que sepamos que ya es obligatorio que todos tengamos nuestro registro federal de contribuyentes, aunque no tengamos ninguna actividad económica. Con nuestra pura CURP, vamos en la página del SAT, podemos tramitar nuestro registro federal de contribuyentes sin tener alguna actividad económica y tener la obligación de estar presentando declaraciones. No me estoy dando de alta por el simple hecho de tener mi registro federal de contribuyentes. Entonces, yo ya una vez que tramite mi registro federal, puedo solicitar mi comprobante de pago para poder exentar. En el caso del teléfono fijo, que es Telmex, recuerden, no pueden ser celulares, tiene que ser teléfono fijo. En el caso de Telmex, el estado de cuenta que nos manda dice que es factura y sí reúne todos los requisitos fiscales que marca el código fiscal y entonces con ese sí no tenemos ningún problema. Ese ya sí se considera como factura o como comprobante de pago. Otros documentos que podemos utilizar para poder exentar, pues son los estados de cuenta de tarjetas de crédito, inversiones, en fin, ya sea de bancos, casas de bolsa o casas comerciales. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos estados que yo tenga, recordemos, deben estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes consanguíneos en línea recta, que son abuelos, padres, hijos, nietos o mi cónyuge. Cualquiera de los documentos que ya vimos pueden estar a nombre de cualquiera de estas personas y me pueden exentar. No tenemos problemas si cumple esta condición. Y obviamente, muy importante, que estos documentos traigan el domicilio que viene en mi escritura o en mi boleta predial. Aquí por eso cuando abramos nuestro expediente, muy importante, revisar que la dirección de todos estos comprobantes sí coincida con el de la escritura o con el de la boleta predial, porque si no, el notario no me los va a contemplar para poder exentar. Entonces, tenemos todo el tiempo en que estamos promoviendo el inmueble para poder corregir esta documentación. Entonces, es muy importante. Ok, ¿cuándo la exención es parcial? Cuando el precio de venta sea mayor a 700,000 UDIs, vamos a suponer que vale 10 millones de pesos el inmueble, recordemos que nada más podemos exentar hasta 3,700,000 en el caso de un propietario. Entonces, la diferencia sí va a pagar el impuesto sobre la renta. Y como condición también para poder exentar, además de comprobar que es mi casa habitación con esta documentación que ya vimos, es que se formalice mi escritura de compraventa ante notario. Si yo firmo un contrato privado, no voy a poder exentar. Recordemos que el impuesto sobre la renta se paga, se tiene obligación y se causa, y hay que enterarlo y pagarlo cuando se firma, ya sea la escritura pública, 15 días después, o firmamos el contrato privado, 15 días después se tiene la obligación de pagar estos impuestos. A lo mejor yo sé que todo profesional inmobiliario en este ambiente se tiene costumbre de firmar el contrato privado para amarrar la operación, pero ese contrato privado nos lo guardamos y no lo mostramos al notario. Vamos con el notario y le decimos que hasta ese momento se va a llevar a cabo la operación y la verdad es que hasta ese momento realmente también se va a formalizar porque en el contrato privado solamente me están dando un anticipo y ya que firmamos la escritura de compraventa, ahí sí ya pagan todo el inmueble. Entonces realmente hasta ese momento es cuando se está formalizando, ahí sí tiene derecho el vendedor de poder exentar. Pero en los contratos privados
donde no se lleve a cabo la escritura inmediatamente y se tarde a lo mejor, no sé, 1 año, 2, 3 años, qué sé yo, ya por la ley de lavado de dinero, que ya ven que ya está obligado el notario de informar cómo fue pagado el inmueble al 100%, si ve que me lo pagaron hace 10 años, pues obviamente no se está llevando en ese momento la operación. Entonces va a decir, a ver, aquí hubo un contrato privado, y por lo tanto lo que hay que hacer es elevar a escritura pública ese contrato privado y se pierde automáticamente el derecho de exención. Como el comprador ya no va a poder localizar al vendedor, o igual y si lo localiza, el vendedor sabía que podía estar exento, pero por no haber escriturado por culpa del comprador, pues obviamente ya no va a querer pagar el impuesto sobre la renta. Entonces esto es muy importante, que si saben si sus clientes no van a firmar la escritura de compraventa, pues le avisen al vendedor que va a perder el derecho de exentar y al comprador que él va a tener que absorber ese pago de impuesto. Ok. Entonces, aquí estábamos viendo que al precio de venta, entonces, le vamos a quitar las 700,000 UDIs y la diferencia es lo que se va a volver nuestro ingreso gravable. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una propiedad que vale 8 millones. Eso es el 100% del impuesto. Menos 700,000 UDIs, que cuando hice la presentación, la UDI valía 5.00045, nos daba 3.500.315, que representa un 43.75%. Ok, ahorita en el chat les van a escribir los teléfonos y el correo para que se puedan contactar. De todos modos, se lo repito, es I latina, N de niño, F de foco, I latina, @hotmail.com o I latina, N de niño, F de foco, I latina, @lgc.com. Ok, a cualquiera de esos 2 mails pueden solicitar la presentación. Y los teléfonos, pues, son de aquí de México, con la LADA, 55, y el teléfono 53 93 62 69. De todos modos, al final vamos a proyectar una lámina donde viene toda esa información. No se preocupen. Ok, entonces tenemos que un excedente, tenemos los 8 millones, le quitamos los UDIs y vamos a tener una diferencia que es lo que se vuelve nuestro ingreso gravable, los 4.499.000, que representa un 56.25 con respecto al 100% de los 8 millones y la exención representa un 43.25 con respecto a los 8 millones. ¿Por qué es importante sacar estos porcentajes? Que además se sacan haciendo una regla de 3, si 8 millones es el 100%, 4.499.685, ¿a cuánto equivale? Entonces yo multiplico 4 millones por 100, lo divido entre 8 millones y me va a dar el 56.25%. ¿Por qué lo necesito hacer? Porque yo necesito saber qué porcentaje es el ingreso gravable, porque la ley me dice, si tú nada más me estás pagando sobre una base del 56.25 de tu ingreso total, no puedes deducir el 100% de todos tus deducibles o todas las inversiones que le hayas hecho al inmueble. Nada más me vas a poder deducir el 56.25. Si yo te estoy haciendo gravable el 56.25, pues nada más podrás deducir el 56.25, que eso representa 562.500. Entonces, a los 4.499.000 yo le deduzco los 562.500 y me va a dar una ganancia gravable de 3.937.000, y esto es lo que va a causar el impuesto, que va del 1.92 al 35%. Habrá que ver en qué rango cae, a lo mejor me cae en el 20, en el 30, en el 34, en el 35%, y yo ya le había dicho a mi cliente que iba a causar el 35% sobre 8 millones. Ya no es lo mismo que cause a lo mejor el 20% sobre 3.937.000. Entonces, vean por qué es tan importante decirle, mejor présteme sus papeles, yo calculo el impuesto y se lo aviso 2 o 3 días después, porque no es tan sencillo este cálculo, y ya estamos siendo profesionales, estamos dando un valor
no será el real, porque la UDI pues varía todos los días, hasta el día de la firma sabremos cuál es el impuesto real y cuál fue el precio finalmente con el que cerró la operación, pero bueno, ya tendremos un aproximado donde, para que nuestro cliente sepa qué terreno está pisando, ¿ok? Por aquí nos preguntan si existe una sentencia de usucapión, también se debe pagar impuestos. Entiendo que el contrato se hizo hace más de 5 años. Sí, en un usucapión no se va a pagar impuesto sobre la renta por enajenación, pero sí se puede pagar. Si el juicio de usucapión fue generado porque invadieron el inmueble y no hay ningún antecedente de propiedad privado, como un contrato privado o algo así, entonces sí se va a causar el impuesto sobre la renta por adquisición, que ya dijimos que era el 20% sin deducción alguna sobre el valor de avalúo del inmueble. Si tuviera un contrato privado y por eso se hizo el juicio de usucapión, ahí sí se paga el impuesto sobre la renta por enajenación de inmuebles con base al contrato privado. Entonces habrá que ver cuáles eran las tarifas de ese año y calcularlo con recargos y actualización. Ok. ¿Cuántas veces podemos exentar el cálculo del impuesto sobre la renta? Perdón, aquí dice 5 años, ¿eh? A partir de la reforma fiscal de este año, o sea, a partir de enero de este año, ya no son 5 años, es cada 3 años. O sea, yo puedo utilizar mi exención una vez cada 3 años. O sea, vamos a suponer que yo quiero vender mi propiedad. Tengo 2 propiedades, una en México y otra en Acapulco. Y el mismo año quiero vender las 2 casas habitación, porque recuerden que nada más casa habitación está exenta. Entonces, yo puedo hago el cálculo de las 2 propiedades y la que resulte mayor es la que puedo pedir que sea donde se utilice mi derecho de exención. En la otra sí la puedo vender, pero me tengo que esperar 3 años para poder aplicar otra vez el beneficio de exención. Ok. Otro criterio para poder exentar es si la superficie del terreno, vean aquí la foto. Vamos a suponer, esto se da mucho en provincia fuera de las ciudades, en donde tenemos ranchos y a lo mejor tenemos un terreno de 10 hectáreas y una casa de 500 metros. Nos dice la ley, antes este tipo de inmuebles, por el simple hecho de que ahí había una casa habitación, podía exentar. Pero la ley se da cuenta que por ahí se le estaba yendo mucho dinero y entonces en el artículo 154 del reglamento nos limitan y nos dicen, ok, como no te puedo dar un trato distinto a la casa habitación, porque a fin de cuentas es tu casa habitación también, y estaría violando el principio constitucional de equidad, igualdad y proporcionalidad, entonces yo te tengo que tratar igual. Entonces respeto el derecho que tienes para que exentes tu casa habitación y para que veas que soy bueno, te dejo exentar 3 veces los metros cuadrados de construcción que tengas, pero la diferencia de los metros cuadrados de terreno sí van a pagar impuestos sobre la renta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí me están pasando una pregunta que quieren que explique más a detalle lo de la exención parcial. A ver, me voy a regresar para que al ejemplo. Aquí está. Tengo un precio de venta de 8 millones de una casa habitación. Saco el valor de las UDIs, que son 3.500.000. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Tenemos una diferencia entre mi precio y el valor que puedo exentar de 4.499.000. Entonces ya no voy a calcular el impuesto sobre 8 millones, sino sobre 4.499.000. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Yo tengo que saber qué porcentaje es estos 4.499.000 contra estos 8 millones, porque en la misma proporción, que es en este caso el 56.25, es como tengo que aplicar mis deducibles, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los deducibles que la ley nos permite y vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a suponer que yo puedo comprobar ahorita 1 millón de pesos de deducibles permitidos por la ley. Yo no puedo disminuir directamente de estos 4 millones el 1 millón de pesos, porque entonces estaría comparando peras con manzanas.
yo tengo que aplicar el mismo porcentaje que se me está haciendo gravable a mis deducibles. Entonces, en vez de aplicar el $1,000,000, tengo que aplicar el 56.25, que son 562,500, y esto es lo único que voy a poder deducir a los 4,499,000, que son 3,937,000, y esto es lo que va a causar el impuesto sobre la renta, según nuestra tarifa, que dijimos que iba a variar desde el 1.92 al 35%, dependiendo en qué rango caiga. ¿Ok? Bueno, espero que ya no tengamos más dudas. Ok, entonces estábamos, bueno, por aquí me están pasando otra duda. Dice, el contrato primero se firmó más de 15 años y ahorita se está vendiendo y se localiza el vendedor de ese tiempo. El próximo comprador paga el impuesto, aunque lo llegue a exentar, ya no lo van a exentar. O sea, aquí habrían dos impuestos sobre la renta. O sea, me están preguntando que hay un vendedor que le vendió a B, pero nunca escrituraron. Y ahora B le va a vender a C. Como A le vendió a B y nunca escrituraron, para que B le venda a C, pues tienen que elevar a escritura pública forzosamente ese contrato privado de A a B. El contrato de A a B va a causar el impuesto sobre la renta, con recargos y actualización, porque lo debieron haber pagado 15 días después de haber firmado ese contrato privado. Y cuando B le venda a C, pues ahí B también tendrá que pagar otro impuesto sobre la renta, ya con fecha de hoy, porque esa operación sí se está llevando a cabo ahorita, ¿ok? Dice, se puede exentar por persona, en el caso de sociedad conyugal son 2, pero si fueran 5 hermanos, los propietarios son 5 veces los 700,000 UDI, sí. En el caso, tenemos por ejemplo, en el caso de una copropiedad en donde son 5 hermanos, que a lo mejor heredaron la propiedad y ahorita ya están vendiendo, efectivamente los 5 pueden exentar, pero aquí sí podemos caer con criterio de notario. Si primero los 5 tienen que demostrar con la documentación que ya vimos que es su casa habitación. Si alguno no la tiene, no va a poder exentar, salvo que el notario le acepte utilizar a lo mejor un recibo de su mamá o de su abuelo o de su hijo o de su nieto, entonces sí pudiera exentar, pero si el notario se lo acepta, porque a lo mejor la mamá ya también está utilizando su comprobante que está a nombre de ella, ¿no? Ahora, no es creíble que 5 familias vivan en una casa o en un departamento, ¿no?, de 90 metros, por ejemplo. No es creíble. Entonces, si ya todos están casados, pues como que cómo van a vivir 5 familias con hijos, todos casados en un departamento de 90 metros, salvo que fuera un inmueble, pues no sé, de 1,000 metros cuadrados donde hubiera muchos cuartos, bueno, ahí sí se los creo. Pero si es una casita de un departamento de 90 metros, no es creíble. Entonces, recuerden, al fisco tenemos que primero le gusta que le paguen. Y segundo, todo criterio fiscal debe ser lógico y debe ser congruente. Si no, podemos tener problemas con el fisco y por eso el notario dice, bueno, a los 5 no los voy a exentar, pero si están casados y ya tienen familias, pero a lo mejor exento a 2 o a 3, bueno, ya es criterio de notario, ¿ok? A lo mejor si son niños, si son menores de edad, ahí sí es creíble. Entonces sí, los 5 podrían exentar. Entonces nada más vigilar un poquito esa parte, ¿no? Ok. Por aquí creo que o ya contestamos todas las preguntas. Ok, ya creo que son hasta ahorita las preguntas. Espero que estén siendo claras. Bueno. Ok, y vamos a ver el ejemplo de la exención. Tenemos entonces una casa habitación de 250 metros, la cual tiene una alberca de 100 metros, un bungalow de 50 y una palapa de 35. Eso nos da 435 metros de construcción. Si yo eso lo multiplico por 3, me dan 1,305 metros de construcción. Pero resulta que el terreno tiene 4,500 metros. Si el terreno tiene 4,500 metros,
yo le resto los 1,305 y resulta que 1,305 sí van a estar exentos porque es mi casa habitación, pero 3,195 metros no van a quedar exentos y sobre esto tendremos que pagar el impuesto sobre la renta. Dentro de estos 1,305 también tenemos que checar el límite de las 700,000 UDIs. Nada más podré exentar estos 1,305 metros sin exceder de las 700,000 UDIs, o si hay copropietarios, bueno, pues 1,400,000 UDIs o qué sé yo, ¿no? Las que pudieran exentar. Muy bien, vamos a ver ahora, hasta ahí entonces el tema de la exención. Vamos a ver ahora, no se me espanten, este es el algoritmo para poder calcular el impuesto sobre la renta. Y todavía puede estar más complicado. Como se pueden dar cuenta, no era tan sencillo como decir el 35% del precio de venta. Entonces, ok, al precio de venta le vamos a quitar los deducibles actualizados. Ahorita vamos a ver uno por uno cuáles son esos deducibles. ¿Por qué actualizados? Porque no es lo mismo un peso de 2016, que es la unidad del precio de venta que es al día de hoy y que es un peso al 2016. Estos deducibles a lo mejor son del 2000. No es lo mismo un peso del 2000 que un peso del 2016. Además de que ya se ha deteriorado la construcción y la ley nos marca que tenemos que aplicar un 3% de depreciación por cada año transcurrido a nada más a la parte de construcción. El terreno ese nunca se deprecia, ese siempre está ganando plusvalía porque no se echa a perder, es el contrario, va ganando plusvalía. Entonces, tenemos que considerar estos deducibles trayéndolos a valor presente de acuerdo a la inflación que ha pasado desde el 2000, o sea, desde que compré el inmueble hasta que ahorita, 2016, que lo estoy vendiendo, y considerar el 3% de depreciación por cada año transcurrido. Una vez que actualizo estos valores y los traigo a valor presente con esos criterios, se los puedo quitar a mi precio de venta que sí se grabó. O sea, ya recuerden que este precio de venta es mi precio gravable, porque ya le quitamos, si hubieran exentado, ya quitamos las UDIs de aquí, ¿ok? Entonces, a ese valor, me voy a regresar para que me entiendan a qué valor me estoy refiriendo. O sea, este valor de los 3,937,185, ¿sí se acuerdan que quitábamos las UDIs? Y llegábamos a los 3,937,185, a ese es al que le vamos a quitar estos deducibles, ¿ok? Y obviamente por el porcentaje correcto. Estos deducibles me van a dar una ganancia, o a lo mejor son más altos y me van a dar una pérdida, ¿ok? Si yo tengo una pérdida, ya no causa impuesto sobre la renta, no hay pago. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida. Recuerden que el impuesto sobre la renta solamente grava utilidades. Si no tengo utilidad, pues no causa el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la diferencia entre no pagar impuesto sobre la renta porque exenté o porque tuve pérdida? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si yo no pagué impuesto sobre la renta porque tuve pérdida, yo tengo derecho a seguir utilizando el beneficio de la exención si vendo en ese mismo año otro inmueble. ¿Por qué? Porque no lo he utilizado. Yo no pagué impuesto porque tuve pérdida, no porque hubiera exentado. ¿Ok? Esa es la ventaja. Entonces, para que ahí también sepan, si el notario le dice no va a causar, le informen a su vendedor que puede seguir utilizando el beneficio de la exención y no se tiene que esperar 3 años para poderlo volver a utilizar. Bueno, una vez que ya tengo mi utilidad, resulta que esa tarifa que dijimos que va del 1.92 al 35%, es una tarifa que marca el impuesto sobre la renta anual y tasa o cobra impuestos sobre una utilidad, pero nada más ganada en un año, ¿sí? Entonces, como esta ganancia que tengo aquí la obtuve desde que compré el inmueble hasta que lo vendí, que ya ha pasado más de un año, nos dice la ley, ok, entonces esta ganancia divídela entre el número de años que han transcurrido desde que compraste el inmueble hasta que lo vendiste para poder obtener tu utilidad de un solo año, ¿sí? Entonces, ya podemos comparar con la tarifa que está en el artículo 96, que ya dijimos que es la que va del 1.92 al 35% en el caso de residentes en el extranjero, y para el caso de los residentes residentes en México y para los que son residentes en el extranjero, ahí sí nos vamos a la tarifa más alta, que es sobre esta utilidad anual, se le saca el 35%,
o el 20% sobre el precio total. El residente en el extranjero no exenta, aquí sí es sobre precio de venta. El residente en el extranjero no tiene derecho a la exención. Muy importante considerar esa parte también. Y ya el notario ve cuál de los dos impuestos es más bajo y ese es el que va a retener. Una vez que ya tengo calculado mi impuesto de un solo año, entonces como aquí lo dividí, pues ahora aquí lo tengo que multiplicar por el mismo número de años, que no exceda de 20. Aquí no puedo dividir entre más de 20 años, en el caso de ese tipo de inmuebles que ya tengan más de 20 años. ¿Por qué? Pues porque así nos está limitando la ley y obviamente ya sabemos que el fisco lo que quiere es ganar por todas, ¿no? Entonces aquí no es lo mismo dividir una utilidad entre 50 años que entre 20 años. Entonces, esa utilidad pues va a salir mucho más alta al dividirla entre 20 años y pues obviamente mi impuesto se me va a incrementar. Pero así es la ley, así está, no puedo dividir entre más de 20 años. Lo mismo acá, no podré multiplicar entre más de 20 años y este es el impuesto que ya el notario me va a retener. Todavía esto lo podemos complicar un poquito más, porque qué tal, dice que el impuesto es por copropietario, y luego qué tal si hay 5 copropietarios y cada uno es dueño en diferentes proporciones o indivisos, en fin, esto todavía lo podemos complicar más todavía, pero bueno, es para que tengan una idea de cómo se calcula el impuesto sobre la renta y que no es el 35% del precio de venta. ¿Ok? Ahora, estos valores de deducibles, resulta que a lo mejor los pude haber erogado antes de 1993, y si fue antes de 1993, todo estaba en viejos pesos. Entonces, si yo comparo nuevos pesos, que es el precio de venta de ahorita, contra viejos pesos, obvio, son 3 ceros más, me va a dar siempre una pérdida, la cual no va a ser cierta. Entonces, a la hora que yo haga mi cálculo, tengo que quitarle 3 ceros a todas esas inversiones que hice en el inmueble, a todos mis deducibles, todos los que fueron hechos antes de 1993, para que yo pueda comparar pesos nuevos con pesos nuevos y no caiga en el error de que me genere una pérdida que no va a ser cierta y tengamos sorpresas después. Ok, ahora sí vamos a ver cuáles son esas partidas deducibles que la ley me permite. Estas están en el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y como primer punto, pues tenemos el valor de adquisición del inmueble actualizado. Aquí, ojo, el valor de adquisición es lo que yo pagué por el inmueble cuando lo compré. Ese precio que yo pagué, tengo oportunidad de traerlo a valor presente y deducirlo, considerando obviamente si es construcción un 3% por cada año transcurrido de depreciación. Pero aquí muy importante, en el 2014, en la nueva reforma fiscal, salió una obligación del notario de expedir al comprador una factura complemento precisamente donde se demuestre el precio en el que yo compré. Si yo vendo esa propiedad el día de mañana y no tengo esa factura complemento por este precio de venta, ¿qué creen? No lo voy a poder deducir aquí en mi costo, aquí a la hora de calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, mucho ojo, no me puedo salir de la notaría el día de la firma de la escritura si no compruebo o no me cercioro que el notario le expidió esa factura complemento al comprador. ¿Por qué? Porque si no, el comprador automáticamente va a perder el derecho de poder deducir su costo de adquisición, que la verdad, lo que me está costando ahorita el inmueble, pues es una cantidad bastante considerable, como para que el día de mañana yo no lo pueda deducir. Entonces, se me va a hacer gravable el 100% de mi precio de venta en que yo venda la propiedad el día de mañana. Entonces, es muy importante considerar esta factura complemento. Otro deducible son las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones. Así como está redactada la ley, que dice, son deducibles todas las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones. No lean todavía las letras verdes. Si ustedes fueran el notario y yo les traigo una factura de una mejora que le hice al terreno, y así como está redactado el punto 2, ¿ustedes harían deducible o no harían deducible el impuesto sobre la renta? Esta mejora al terreno. Bueno, como está redactada, si ustedes se fijan, hay varios criterios aquí también de notario.
hay varios criterios. Entonces, fíjense cuáles criterios podemos manejar. Estas mejoras y ampliaciones pueden ser consideradas como parte de las construcciones. Hay notarios que interpretan que todas estas mejoras y ampliaciones corresponden solamente a las construcciones. Y por esa razón, gracias, y por esa razón no nos quieren deducir las mejoras al terreno. ¿Están de acuerdo que hoy, si yo nivelé un terreno que estaba todo inclinado y de pronto lo nivelo, esa inversión puede ser hasta más alta que lo que me costó el mismo terreno? Y resulta que el notario no me la quiere aceptar porque él interpreta que estas mejoras y ampliaciones son de las construcciones. Hay notarios que dicen, no, a ver, espérame tantito, precisamente aquí te está diciendo que todas las inversiones en construcciones, como que para qué repito que mejoras y ampliaciones siguen siendo de las construcciones. Entonces, esas mejoras y ampliaciones son para todo el inmueble en general y ahí ya está contemplado el terreno. Luego, entonces, yo sí te las considero. Entonces, si yo no calculo el impuesto desde que abro mi expediente con el mejor criterio fiscal y luego cuando voy con el notario, va a estar muy difícil que yo pueda comparar qué criterio está utilizando y puede estar castigando los intereses económicos del vendedor. Entonces, es muy importante. Yo sé que no podemos ser todólogos y que este impuesto está medio complicado y que hay que ser expertos, la verdad es que hay que ser expertos en este tema, pero ustedes se pueden apoyar con asesores. Legal Global les puede ayudar y apoyar en este tipo de cálculos en forma gratuita. Todos nuestros aliados comerciales no les cobramos y les damos toda la asesoría para que puedan cerrar sus operaciones. ¿Ok? Obviamente, a la hora que que les enviamos el cálculo del impuesto, si vemos que dentro del marco legal la ley nos permite optimizar el impuesto y lograr ahorros considerables, se los hacemos saber. Y bueno, ahí si sus clientes están de acuerdo, podemos concertar una cita, se lo explicamos a su cliente, firmaríamos un contrato de prestación de servicios donde el despacho se compromete durante 10 años a aclarar cualquier tipo de asesoría fiscal con sus clientes para pues aclarar cualquier cosa que él ya tuviera duda. Todo está dentro del marco legal, no hay ningún problema, pero sí yo creo que lo que no se vale es no pedir asesoría de los expertos, que pues hay muchos, los mejores somos nosotros. Ahí está mi comercial. No, bueno, no es cierto, pero bueno, sí nos consideramos, sí tratamos de estar por lo menos bien informados y capacitados en este tema. Entonces, sí es importante que ustedes se asesoren y vean de qué manera pueden lograr un impuesto pues que sea el óptimo, que esté realmente bien calculado, que sea con el mejor criterio y no caer en este tipo de criterios que solamente perjudican a nuestro cliente. Otro deducibles, pues son los gastos y honorarios notariales de acuerdo al arancel. Por eso es que les digo que verifiquen que atrás de la escritura, cuando recogen la escritura, pues que chequen que todo lo que pagaron los compradores, pues todos esos impuestos y los honorarios y gastos del notario, pues guarden sus facturas, no por ahorrarse el IVA, no las pidan, sino que las tengan ahí bien almacenaditas. Yo hasta les digo que tengan un folder, pero un sobre, en donde en el sobre pongan los datos del asesor inmobiliario, con su dirección, teléfono, en fin, y le digan al comprador, a ver, aquí en este sobre, ahorita de entrada, va a guardar su factura complemento, va a guardar la factura de honorarios y gastos del notario, porque el día de mañana todo lo que esté aquí, en este sobre, o sea, le va a representar dinero que se va a poder llevar a la bolsa, porque son deducibles a la hora que se calcule el impuesto sobre la renta. ¿A quién creen que le va a hablar? El día que quiera vender, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tip por ahí. Otro deducible, como ya vimos, pues son, ya dijimos, los impuestos que se causaron, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el IVA, el impuesto por adquisición de registro público, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo mencionamos. El recibo de honorarios del evaluador, si es que se tramitó algún avalúo, y obvio, el recibo de comisiones o mediaciones pagadas por el vendedor al corredor inmobiliario. Entonces, eso también es deducible. Obviamente, para poder comprobar todos estos deducibles, pues necesito tener las facturas que reúnan todos los requisitos fiscales que marca el Código Fiscal de la Federación. A ver, aquí tenemos otra duda. ¿Qué sucede si en el caso de que
de ampliaciones y remodelaciones que no tienen permisos de construcción, pero ya están hechas físicamente. Ok, en el caso de que no tengamos cómo comprobar, porque recordemos que todas las inversiones en construcciones hay dos formas para poder comprobar esas inversiones. En el caso de que sean ampliaciones, ahí sí tenemos obligación de tramitar la licencia de construcción o el aviso de terminación de obra. Si no las tenemos, pues la otra es con las facturas que le pagamos al arquitecto o los materiales que utilizamos. Y si no los tenemos, la ley nos dice que se practique un avalúo referido a la fecha de cuando se realizaron esas inversiones en las construcciones, y es a ese valor que nos dé el evaluador referido, solamente podremos aplicar un 80%. Así lo dice la ley. Entonces, como primer punto, la ley me está pidiendo las facturas. Si no las tengo, la licencia de construcción o el aviso de terminación de obra. Si no lo tengo, entonces se aplica el avalúo referido. Entonces, bueno, ese sería. En el caso de que no tuviera ningún valor, pues sí tengo que acudir al avalúo referido para poder deducir estas inversiones en construcciones. Ok, ahora, ¿qué pasa con las mejoras? Que no es obligatorio sacar un aviso de terminación de obra o una licencia de construcción. Igual, si no tengo las facturas y pues obviamente ahí ni siquiera fue obligatorio sacar la licencia de construcción o el aviso de terminación de obra, pues se practica un avalúo referido. Aquí podemos caer también con criterios de notario en esta cuestión cuando se trata de mejoras, no de ampliaciones, porque el notario puede decir, realmente, aunque haya un avalúo sobre lo que supuestamente me están diciendo que se hicieron de mejoras, ¿quién me comprueba que tú no compraste así el inmueble o que realmente las hiciste? Hay notarios que dicen, bueno, pues yo no soy perito en el tema, me están mandando un avalúo, yo te creo y es bajo protesta decir verdad, y ya si hay dudas, que el fisco te lo reclame, ¿no? Entonces yo sí te los acepto. Entonces ahí podemos tener esos dos criterios, entre que el notario me acepte ese avalúo referido o no me lo acepte. Pero conforme está redactada la ley, sí se puede hacer. Ok, esos son entonces nuestros deducibles. Y vamos ahora sí a analizar cuáles son los criterios fiscales de los notarios en estas partidas deducibles, que ya hemos visto algunas. Por ahí tenemos otro, dice, otra duda. Creo haber oído que dijo artículo 191 de la ley y veo escrito 121. ¿Cuál es el correcto para los deducibles? No, es el 121. No, yo no dije 191, es 121. Ok, porque hay distintos criterios entre los notarios para aplicar los deducibles permitidos por la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 126 de la ley del impuesto sobre la renta dice, los notarios, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas. Este artículo es el que está volviendo responsable solidario o deudor solidario al notario. Por eso es que hay criterios muy cuadrados, porque pues los notarios sí, la verdad, muchos notarios tienen miedo a que les llegue el fisco y les diga, pues fíjate que lo calculaste mal y ahora me pagas la diferencia. Entonces, por esa razón, los notarios, muchos tienen criterios pues más a favor del fisco que a favor del contribuyente. La verdad es que el notario que sí tiene mucho conocimiento de las leyes fiscales puede defender su criterio con fundamentos legales. Si no tenemos mucho conocimiento de las leyes fiscales, pues no podríamos defender nuestro criterio y entonces caemos en criterios que sean más favorables al fisco y no en el contribuyente. Esa es la razón. El IVA de las facturas se incluyen en el importe de las deducciones. Ahorita lo vamos a ver, ese es un tema que vamos a hablar al ratito. Ok, justamente es el que viene. Consideradas como partida deducible del impuesto sobre la renta, el IVA de toda la comprobación permitida por la ley del impuesto sobre la renta, o sea, de todas esas facturas, de todos esos deducibles que ya vimos, pues me voy a ir directamente al ejemplo para que sea más entendible. La ley del IVA nos dice, ok, tú eres muy organizado en ese sobre que me dio mi profesional inmobiliario de confianza. Fui guardando todos estos comprobantes, eso me suma 1.937.000 y en su momento cuando hice esas inversiones el IVA fue de 290.597.
Ok, resulta que la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA me dice que el IVA no puede ser deducible del impuesto sobre la renta o cualquier otro impuesto. Luego entonces, si estamos hablando del impuesto sobre la renta, el IVA no puede ser deducible y así lo consideran muchos notarios. Entonces van a calcular el impuesto sobre la renta o van a deducir nada más 1.937.000. Pero resulta que la ley del impuesto sobre la renta dice, si tú eres consumidor final y no trasladaste ese IVA, eres una ama de casa y pues obviamente nunca pudiste trasladar ese IVA, tú terminaste pagando 2.227.000 y no 1.937.000 porque nunca pudiste recuperar esos 290.000. Pues como nunca los pudiste trasladar, entonces esos 2.227.000 sí te los voy a deducir. Y entonces hay notarios que sí consideran el IVA y deducen la cantidad de 2.227.000 en vez de 1.937.000. Pero la verdad es que como el notario no puede estar seguro de que estas facturas no las hayan deducido o aplicado en la acta económica del comprador en otro momento, y por ley no se puede aplicar la doble deducibilidad, yo creo que el 80% de los notarios, para no meterse en ese problema de, a ver, demuéstrame que no lo has deducido en tu actividad económica, terminan aplicando el deducible de 1.937.000 y no de 2.227.000. Sí, aquí es criterio, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría no aplica el IVA. Ok. Otro criterio lo tenemos en el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ajá. En donde nos dice, recuerdan, ya lo habíamos visto, que son las mejoras y ampliaciones, ya platicamos un poquito de ello. Aquí tenemos otra duda. Dice, ¿qué sucede si en el caso de que ampliaciones y remodelaciones que no tienen permiso de construcción, pero ya están, eso ya la contestamos. Juan Carlos Fernández, creo haber oído que dijo, esa también ya la contestamos. Ok. Bueno, entonces seguimos, me voy a pasar directamente al ejemplo, porque vean incluso aquí las fotos de que estamos haciendo mejoras al terreno, lo que cuesta, pues ahora sí que cortar un cerro, imagínense lo que cuesta, ¿no? Hasta maquinaria estamos utilizando ahí. Pues imagínense que tengo un terreno de 4.563.000, la inversión o la mejora para poderlo aplanar fue de 1.684.000, pues el notario que sí me considere estas mejoras va a calcular 182.000 y el que no las considere me va a calcular 976.000. Nada más 793.000 pesos de diferencia por puro criterio. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que estar pendientes de los criterios de notarios, muy importante. Ok, otro artículo es el 200 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en donde nos dice, ¿se acuerdan del algoritmo que vimos cuando las fechas eran iguales? Y que nos decía que teníamos que dividir la utilidad entre el número de años que correspondía de cuando compré el inmueble hasta que los vendí. Bueno, ¿qué pasa si yo compro primero terreno, luego construyo? ¿Entre qué números de años voy a dividir? ¿Entre los del terreno o entre los de la construcción? Pues el artículo 200 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta sí me dice, en el punto 2 dice, se obtiene por separado la ganancia relativa al terreno y a la construcción. Ajá, y una vez que calcule las ganancias de terreno y de construcción, dice aquí, la suma de ambos resultados será la parte de la ganancia que se acumulará a los demás ingresos obtenidos en el año. Entonces, hasta ahí vamos bien, ya sé, calculo por separado la ganancia del terreno, la divido entre el número de años, calculo por separado la ganancia de la construcción, la divido entre el número de años, y luego sumo ambas ganancias, ¿ok? Entonces, a la hora que sumo ambas ganancias, pues ya esa va a ser mi ganancia gravable, la que va a causar el impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa si tengo una ganancia en terreno, pero resulta que en la construcción tengo pérdida?
ahí ya no me dice el punto 2 que tengo que hacer con la pérdida. Pero abajo dice la suma de ambos resultados. Y a mí me enseñaron en primaria o en secundaria que resultados significa más menos, según el principio de álgebra, ¿no? Resultados es más menos. Entonces, yo puedo compensar pérdida contra utilidad. Y además, cuando vimos el algoritmo de cuando las fechas son iguales, se calcula todo en forma global, y al calcularse todo en forma global, automáticamente estoy compensando pérdida contra utilidad. Entonces, siguiendo el principio constitucional de equidad, igualdad y proporcionalidad, ¿por qué me tienes que dar un trato distinto por el simple hecho de haber comprado primero el terreno y luego haber construido? Si yo no compenso la pérdida contra la utilidad, estaría violando el principio constitucional de equidad, igualdad y proporcionalidad. Entonces, sin embargo, hay notarios que dicen, como aquí habla de ganancia, a mí no me importa que aquí abajo diga resultados, yo no te considero la pérdida. Y hay notarios que con este fundamento legal dicen, no, yo sí te la considero, porque si no estaría violando ese principio. Y si yo no me doy cuenta, imagínense. Vamos a ver un ejemplo. Si aquí tenemos un terreno en donde hay una ganancia de 2.056.000, y la construcción arrojó una pérdida de 700.425, o sea, son cantidades considerables. El notario que no me considere la pérdida va a calcular el impuesto sobre 2.056.000. El que sí lo considere lo va a calcular sobre 1.356.000. O sea, nada más 700.000 pesos que no va a considerar por puro criterio. Ok, vamos a ver una estadística. Alma nos dice, ¿ustedes tienen contacto con algunos notarios que sean más flexibles en estas consideraciones? Pues sí, pero pues obviamente no conocemos el 100% de los notarios, ¿no? Y luego hay notarios que son asignados por los bancos, entonces está medio complicado poder recomendar. Sí les podemos recomendar notarios, definitivamente, pero bueno, serán aquí en el Distrito Federal o en el Estado de México. Ya fuera de la República, la verdad, no conozco muchos notarios. Más o menos, más bien lo que tenemos que hacer como profesionales inmobiliarios es, desde que abrimos el expediente y firmamos nuestro contrato de exclusiva, ustedes pueden mandarnos la información y con mucho gusto les hacemos los cálculos. O hay un programa que pueden tener acceso en donde nosotros lo comercializamos, que se llama ISRMEN, el nombre del impuesto sobre la renta o de los impuestos inmobiliarios, en donde ustedes pueden calcular tanto el impuesto sobre la renta como el IVA, como el impuesto sobre la renta por adquisición y el traslado de dominio y registro público solamente del Distrito Federal y Estado de México. Ese programa, si ustedes nos mandan un mail solicitando información, con mucho gusto les hacemos llegar la información de ese programa. Si no, también hay muchos en el mercado, pero la ventaja de este programa es que sí considera los mejores criterios para poder calcular el impuesto sobre la renta. Y una vez que yo calculo el impuesto, a la hora que yo ya cerré mi operación y por primera vez voy y le llevo al notario toda la documentación para ver si ya escrituramos ahí, a la hora que me siento con él le digo, a ver, aquí está toda la documentación, ¿qué cree, señor notario? Apenas vamos a realizar la operación. Pero el vendedor quiere saber cuál es su impuesto sobre la renta, porque depende de lo que va a pagar de impuesto sobre la renta, pues será solamente de acuerdo a eso, decide si cierra o no cierra la operación. Ayúdeme, por favor. En ese momento el notario les va a calcular el impuesto sobre la renta, se los va a dar, ustedes llegan a su oficina, lo comparan con el cálculo que tiene mejor criterio fiscal, y si sale muy parecido, porque a lo mejor por decimales o cosas así pudiera variar un poquito, porque pues obviamente la UDI sabemos que cambia todos los días, el índice nacional cambia día 10 de cada mes, en fin, pues ahí podemos tener ciertas variaciones, pero no debe variar mucho, debe estar muy similar. Entonces, si vemos que de pronto varía y da un salto enorme, ahí sí podemos tener diferencias de criterios y entonces sí poder tomar la decisión de mejor me cambio de notario y si es con bancos, ir al banco y decirle, oiga, déjeme ver su pool de notarios y cámbieme de notario porque que me mandó no me gustó. O negociar con el comprador, o sea, ok, tú eliges el notario, pero tu notario no me está considerando mis mejoras al terreno o no me está considerando la pérdida contra la utilidad, qué sé yo. Entonces,
la verdad sí es mucha diferencia de impuesto sobre la renta, entonces ayúdame y vamos con otro notario de confianza que también sea de tu confianza y a lo mejor puede tener un mejor criterio. Entonces es cuestión de negociar y hablarlo, pero siempre desde el inicio. Si nos esperamos hasta el día de la firma y la escritura, ya ahí no podemos hacer nada, ¿no? Entonces eso es importante. Ok. Me dice Agustín Irigoyen que si puedo repetir lo del usucapión. Bueno, el usucapión, recuerden que es un juicio en donde que se puede llevar a cabo por dos razones. Uno, porque invadí el inmueble, ya llevo más de 5 años de estar en posesión de él y puedo tramitar el juicio para que el juez me nombre ya el poseedor y el propietario del inmueble. O si nunca escrituré y me quedé con mi contrato privado y ya se murió el vendedor y ya no lo pude localizar o quién sabe dónde está, pues puedo hacer ese juicio por esa razón. Y en el caso de que si se aprobó ese juicio porque no encontré al vendedor y tenía mi contrato privado, pues el impuesto sobre la renta que se causará será el de enajenación y se calculará con la fecha del contrato privado con recargos y actualización de ese impuesto que resulte, porque tendremos que conocer las tarifas del año. Recuerden que el impuesto sobre la renta se paga 15 días después de haber firmado el contrato privado. Eso sí no lo podemos cambiar. Y en el caso de usucapión, como ahí no tenemos antecedente de propiedad, simplemente invadimos, entonces ahí sí se está llevando a cabo el que me otorguen a mí la propiedad y el uso de ese inmueble en ese momento, pero entonces para el fisco considera que yo estoy teniendo una utilidad, porque no me costó adquirir ese inmueble, no pagué por él, entonces para mí es una utilidad y entonces causo el impuesto sobre la renta por adquisición, que es el 20% sin deducción alguna sobre el avalúo del inmueble. Ok, espero que haya quedado contestado. ¿En qué ciudad estoy? Estoy en el Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla. Ok, por ahí nos recomiendan la notaría 104 de Roberto Gómez. También les recomiendo la notaría 75 o la notaría 74 del Estado de México. También les recomiendo al licenciado Fausto Rico, es muy buena notaría. Morales Lechuga, muy buena notaría. ¿Qué otra notaría sí que me acuerde? Bueno, esas son de las que me acuerdo ahorita. Pero bueno, lo importante, no siempre vamos a poder llegar con estos notarios, pero lo más importante es calcular el impuesto sobre la renta al momento en que iniciamos nuestra relación comercial con el cliente, y el primer día que me siente con el notario, definitivamente tengo que calcular el impuesto pedirle al notario que me calcule el impuesto sobre la renta. También el notario 137-125 del Distrito Federal también es bueno. ¿Ok? Bueno, estadísticas de autoevaluación para reflexionar. ¿Cuántas veces se les ha caído una operación porque el impuesto a la renta por enajenación de inmuebles pues resultó ser muy excesivo? Vamos a ver cuál es la actitud de cada 10 profesionales inmobiliarios toman ante el cálculo de este impuesto. 9 delegan y aceptan el cálculo del impuesto sobre la renta del notario. 1 le informa desde el inicio a su cliente qué cantidad aproximada se llevará libre a su bolsa. 1 realiza el cálculo del impuesto sobre la renta antes de firmar el contrato de prestación de servicios. 1 calcula los impuestos y derechos inmobiliarios que deberá pagar el comprador. 1 checa el criterio fiscal del notario público al aplicar las partidas deducibles que permite la ley del impuesto sobre la renta. Es que luego se lo delegan a los pasantes o a los contadores que apenas están iniciando, y como esto es tan específico, no lo dominan, y entonces ellos, los pasantes, pues van a tratar de calcularlo de acuerdo al criterio más cuadrado y al favor del fisco para que luego el notario no los regañe. Entonces, ojo, por eso es importantísimo revisar los impuestos. 1 checa si el notario público está actualizado con las tablas del Índice Nacional de Precios al Consumidor, reglas generales, perdón, aquí no es la tarifa del artículo 177, es el artículo
hoy cuál dije, creo que era el 92, no me acuerdo ahorita del artículo, pero ahorita me regreso para darles el artículo. 9, es que antes era el 177. 9, no revisan los datos de los cuales se basó el notario para realizar el cálculo del ISR y uno detecta los errores del notario. Entonces, muy importante revisar el cálculo del impuesto sobre la renta. Ahora, de cada 10 notarios, 8 no consideran deducible el IVA. 5 no actualizan oportunamente su software. Luego me llegan cálculos, de verdad, en donde me están aplicando tarifas del año pasado. No puede ser. 8 no revisan los cálculos de sus abogados y contadores. 3 incurren en errores aritméticos y realizan el cálculo manualmente. Si ya se fijaron, el cálculo es súper complicado. Si yo estoy aquí calculando el impuesto a mano y luego me hablan, entran, me distraen, cuando regreso al cálculo, ¿ahora en qué iba? Y ya en vez de sumar ya resté. Entonces, muy importante. Por ahí me dijo un notario una vez, no, es que yo confío más en las computadoras, en hacerlo yo que en las computadoras. Entonces, bueno, ya es criterio de cada uno, ¿no? Pero sí, muy importante, puede haber muchos errores si lo calculamos a mano. 5 no aceptan las mejoras al terreno como partida deducible. 4 se equivocan al capturar datos que son errores en su programa de cálculo. 4 deprecian el terreno o las mejoras al mismo. 5 no compensan la pérdida. Porque aparte aquí cuando ya dijimos que la depreciación solamente es para la construcción y el terreno no se deprecia. Bueno, entonces si yo le llego con mi factura de las mejoras al terreno, a veces me dicen, ese es otro criterio, me pueden decir, no te la acepto porque yo no acepto mejoras al terreno. Bueno, para que veas que soy bueno, sí te la acepto, pero la voy a considerar como construcción, porque como para mí solamente los deducibles a la construcción son válidos, entonces te lo voy a considerar como si fuera de la construcción y te lo voy a depreciar un 3% por cada año transcurrido. Si esta mejora ya tiene 30 años, imagínense ya qué valores me va a considerar. 5, no compensa la pérdida contra la utilidad cuando las fechas de adquisición son diferentes en terreno y construcción. 8, no calculan oportunamente los impuestos y me los dan casi el día de la escritura. 9, a regañadientes entregan el cálculo impreso, cuando esto ya es obligación por ley entregar el cálculo impreso. El día de la firma me tienen que entregar el cálculo, porque aparte ese cálculo yo lo voy a necesitar para mi declaración anual. Entonces, muy importante, ese es otro punto que también le tengo que pedir al notario. Y como ya es obligación, bueno, a lo mejor me cobran 1,500 pesos, porque sí el arancel, es cierto, el arancel del notario sí le permite calcular, cobrar por hacer el cálculo. Entonces, bueno, si yo por primera vez me siento con él, pues sí, con mucho gusto le pago sus 1,500 pesos, pero si yo cuando llego y reviso con el mejor criterio fiscal me doy cuenta que me está calculando 700,000 pesos de más porque no me aceptó la mejora del terreno, para mí va a ser una inversión haber pagado esos 1,500 pesos para no quedarme con él y después que tenga que pagar esas diferencias tremendas de impuestos. Entonces, muy importante hacerlo desde el inicio. Aquí tenemos la tablita de los horrores, que así le decimos, no se me espanten. En esta columna tenemos un notario que sí me deduce todas las partidas. Entonces tenemos una propiedad de 5,850,000, este notario sí me aplicó el IVA en mis facturas que le presenté, sí me consideró la pérdida contra la utilidad de la construcción, sí me consideró las mejoras al terreno, y entonces calculó el impuesto sobre la renta de 182,000 pesos. En esta otra columna es la misma propiedad, pero no dedujo el IVA, no dedujo las mejoras al terreno, no me compensó la pérdida contra la utilidad de terreno y construcción, y calculó 976,000 pesos. O sea, nada más 793,000 pesos por puro criterio fiscal. Todo esto está fundamentado, y la verdad es que el fisco tanto me acepta el pago de 182,000 pesos como me acepta el pago de 976,000 pesos. Yo no he visto ningún requerimiento que llegue al notario porque me hayan considerado no el IVA, porque me hayan compensado no la pérdida o porque me hayan considerado las mejoras al terreno. Nunca he visto ningún requerimiento por estas causas. Entonces, si el fisco las está aceptando, porque hay notarios que por miedo o por desconocimiento no las aceptan. Muy importante. Ok, por aquí creo que tenemos otra pregunta. ¿Ustedes tienen contacto con algunos notarios que sean más flexibles a estas consideraciones?
Sí, sería con la, yo conozco a la Notaría 74 y la Notaría 75 en el caso del Estado de México, y conozco, como les dije, Morales de Chuga, Fausto Rico, y por ahí me habían dado otro notario, el notario 137 y 125 del Distrito Federal, pues son buenos notarios. Y hay muchos, la verdad es que hay muchos buenos notarios, pero sí es importante evaluarlos, no confiarnos. Nos puede ayudar, dice por aquí, si les puedo ayudar a hacer el cálculo exacto del ISR, ¿cuál es el costo de la consulta? No cobramos por hacer, por las consultas que nos hagan, todas son gratuitas. Una de nuestros objetivos o misiones dentro del despacho de Legal Global Consulting, pues es apoyar al profesional inmobiliario en todo lo que necesita y ayudarlos a cerrar sus operaciones. No cobramos, les repito, por dar asesoría. Si sus clientes en un momento dado aceptan llevar a cabo las estructuras fiscales dentro del marco legal, siempre es dentro del marco legal, nunca fuera del marco legal. A la hora que nosotros vemos sus documentos y estudiamos el expediente, podemos ver cómo está calculando el notario, qué criterio está aplicando en todos estos deducibles, en fin, y tener mejores, y ver de qué manera podemos optimizar el impuesto. Entonces aquí es cuando nosotros ganamos, tampoco somos la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero bueno, se trata de que sea un ganar-ganar. Entre nosotros como despacho de profesionales que queremos dar ese servicio a todo el mercado inmobiliario, ganemos con el apoyo de todos ustedes a la hora que nos consulten y ustedes ganen a la hora que cierran sus operaciones. Creo que este punto es muy importante y de mucha utilidad para todos ustedes. Ok, vamos a empezar con nuestras conclusiones. ¿Es conveniente conocer los criterios fiscales del notario que interviene en la operación de compraventa de su cliente? Definitivamente sí, creo que sí. Ya después de analizar todo esto, cada vez me convenzco que si como profesional inmobiliario yo no tomo en cuenta estos puntos, creo que el mercado el día de mañana de gente que sí se capacita y que sí está pendiente puede comerme el mercado. Entonces es muy importante estar capacitados en estos temas y pueden tener alianza comercial con nosotros para que ustedes nos vean como sus abogados y contadores y no batallen en este tema. El profesional inmobiliario deberá precalcular el monto del impuesto sobre la renta que deberá pagar el vendedor y el comprador en el momento mismo del inicio de relaciones comerciales. Desde ese momento tenemos que calcular el impuesto para poder saber qué terreno es el que pisamos y cómo podemos prepararnos. Muy importante. Como recordatorio, el vendedor pues siempre debe solicitarle al notario su copia siempre de la escritura de compraventa, la declaración original del pago provisional que le retuvo el cliente, recordemos también su factura complemento por ese impuesto sobre la renta que le están reteniendo, copia del aviso de exención y decirle que en abril del siguiente año debe presentar su declaración informativa de que exentó. Si no, puede perder el derecho de la exención y el fisco le va a requerir el 100% del pago del impuesto sobre la renta y no se lo va a requerir mañana, se lo va a requerir entre 5 años para que ya pueda cobrar también actualización y recargos. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que le va a solicitar el comprador al notario? Recordemos, su escritura inscrita obviamente en el registro público de la propiedad. Aquí no puede pasar más de 8 meses. Si ya pasaron más de 8 meses es porque algo extraño hay y por eso no se puede inscribir. Entonces, si ya pasaron 8 meses, yo todos los días le voy a estar hablando al notario para ver qué pasó y por qué no ha salido mi escritura de registro público de la propiedad. No, que no se queden dormidos, por favor, es bien importante que le den seguimiento porque ya ha habido fraudes, ya ha habido casos en los que hay notarios que se quedan con que no pagan los impuestos. Aquí en el Estado de México hay varios que ya están, pues desafortunadamente en la cárcel, porque sus escrituras ya tenían 3, 4 años que no salían y resulta que nunca habían pagado los impuestos. Entonces, hay que estar vigilando esta parte. Que yo creo que esas facturas complemento que salieron ahora en la reforma fiscal, la verdad, se me hacen muy buenas para ya poder controlar este tipo de situación. Conservar los recibos de honorarios del notario, del evaluador, del corredor inmobiliario, las mejores ampliaciones realizadas del inmueble. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser dinero que se van a poder llevar a la bolsa el día de mañana, que calculen su impuesto sobre la renta si es que no exentan. Entonces, decirle, recuerden que todo lo que tengan en este sobrecito va a ser dinero que el día de mañana se van a poder llevar a la bolsa. Conservar las declaraciones, como dijimos, de impuestos municipales, federales, y así cuando el comprador venda, pues serán deducibles del impuesto, ¿no?
ya lo comentamos. El profesional inmobiliario no debe delegar su responsabilidad de conocer los criterios fiscales del fedatario, porque ya vimos cómo sí pueden ser perjudicados seriamente los intereses económicos del cliente. Entonces, aunque no sean expertos, no se vale que no consulten asesores que hay en este medio afuera. O sea, hay muchos asesores que los pueden apoyar y los mejores somos en Legal Global Consulting. ¿Qué puedo decir, verdad? No, tenemos buena competencia, definitivamente, pero sí, lo que no se vale es que no nos utilicen. Además, la asesoría, pues, es gratuita. Recuerde que una optimización de impuestos puede ser la diferencia entre cerrar una operación de ventas o no realizarla. Cálculos optimizados, pues es igual a buenas ventas. Incluso una optimización fiscal puede ser hasta una herramienta para cerrar una operación. Oiga, señor vendedor, si ya se va a ahorrar, no sé, el 50% de su impuesto, pues bájele el precio de venta al comprador y ya cerramos la operación. No sé, puede ser una herramienta muy buena para que ustedes puedan cerrar sus ventas. Por aquí tenemos otra duda. En el caso de que una donación del 50% del valor del inmueble por motivos de divorcio, al momento de adjudicar ante notario, ¿qué documento o factura debe dar al notario además de la escritura? Como se va a adjudicar el 50% del valor, o sea, ya, digamos, el esposo y la esposa compraron, se divorcian, y entonces la esposa se va a quedar, porque así así sale la sentencia, que la esposa se adjudique el otro 50%. En este caso, solamente va a pagar el traslado de dominio por ese 50%, no por el 100, sino por el 50%, porque ella ya es dueña de un 50%. Ahí no hay pago de impuestos sobre la renta ni nada. Y recordemos que las donaciones entre cónyuges están exentas de impuestos sobre la renta, entonces también el esposo no tiene por qué pagar impuestos sobre la renta, porque ni la está vendiendo ni nada, se la está cediendo a su esposa. Entonces eso se considera como una donación y tampoco pagaría impuestos sobre la renta. Ninguno de los dos pagaría impuestos sobre la renta. Solamente causaría el 50% de los impuestos por adjudicación, como es el traslado de dominio y el registro público, nada más. Los terrenos pagan ISR si todo tipo de inmueble paga impuesto sobre la renta, y solamente la casa habitación es la que, si reúne los requisitos, puede exentar. ¿Ok? Ok. Pues bueno, si ya no hay más dudas, ahí están los teléfonos que les habíamos prometido, el mail a donde me pueden escribir. Si tienen dudas o quieren que les mandemos el material, ahí nos pueden escribir o llamar por teléfono. Pueden hablar directamente con el licenciado Gilberto Mejía o con la señorita Susana Torres o conmigo, como ustedes gusten, para poder solicitar esta información. O mandarnos un mail y vía mail les estamos regresando esta presentación. Y cualquier duda que tengan, no duden en hablarnos a estos mismos teléfonos o mandar un mail a este correo y con mucho gusto los asesoramos. Bueno, pues muchas gracias. Aquí les presento. ¿Cómo se ve? No se ve, ¿verdad? Creo que no se ve. Bueno, aquí está de todos modos los datos. Aquí a lo mejor faltaría otro mail, se los voy a escribir para que también tengan el otro mail. Sería infi@lgc.com. Ahí está el otro mail, por si quieren, en cualquiera de los dos mails nos pueden contactar en esos teléfonos. Y bueno, pues muchas gracias, les agradecemos el haber estado con nosotros. Tómenos y véannos de verdad como aliados comerciales. Podemos tener muchas ventajas, podemos ayudarlos a cerrar muchas operaciones y queremos que nos vean como su despacho de contadores y de abogados. Bueno, en breve, en cada 15 días estaremos presentando más cursos que también, ayudando al mercado inmobiliario, pues seguirán siendo gratuitos. Entonces, no dejen de estar pendientes para preguntar sobre los temas
y sobre todo para que les estén mandando las ligas, ¿no? Y si los temas les interesan, pues estemos pendientes de todos los cursos que aquí damos. Bueno, pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde y pues éxito en todas sus operaciones. Que Dios los bendiga.